Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 3, episodio 4. Fíjate si llevamos episodios ya y aún me faltan un montón de perfiles interesantes para traer a hablar de rendimiento. El de hoy, Albert Caballero, es un cirujano. Y yo siempre digo, y saldrá luego en el episodio, ya lo verás, que para mí la pantalla final de un deportista, tanto amateur como profesional, es jugar como un cirujano. ¿Te has imaginado cómo opera un cirujano cuando tiene un mal día? ¿Realmente puede tenerlo? De hecho, luego se lo preguntaré. Entonces, reflexionar sobre todo eso me parece interesante. Y hay dos temas tan curiosos que quiero hablar con él, que los he dividido en dos partes, porque hemos hablado largo y tendido. Entonces, hay una primera parte, que es este vídeo, que es cómo rinde un cirujano y cómo podemos aplicarlo al deporte y a cualquier otro trabajo o tarea que hagas. Y una segunda parte, porque Albert Caballero es cirujano experto en temas de obesidad. Entonces, la obesidad es una de las enfermedades, como él llama, pandemia, que si no hubiera sido por el COVID igual sería la más importante, aunque es más silenciosa en los últimos años. Y la obesidad está muy vinculada con la salud, y sin la salud no hay rendimiento. Entonces, yo también quiero hablar de este tema y de muchas modas que hay aquí asociadas, como el famoso Ozempic. ¿Qué es esto? Vamos a preguntarle a un profesional. Todo lo que se habla de la microbiota, el segundo cerebro, el intestino, bueno, todo esto lo dejamos para la segunda parte, ¿vale? Pero que sepas que hay dos partes diferenciadas y que esta primera vamos a hablar de cómo rinde un cirujano y cómo lo podemos aplicar a cualquier cosa. Así que disfrútala. Albert Caballero, bienvenido al Club del Rendimiento. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Gracias por la invitación, Albert, y un honor estar aquí después de tantos años. Luego ya contaremos por qué nos conocemos y por qué estás aquí. Pero, hostia, me ha generado curiosidad lo que me has dicho justo ahora cuando te habías conectado, de que me has dicho, hostia, perdona, que había llegado un poco justo de la hora que habíamos quedado y te he preguntado, ¿pero tenías consulta o quirófano? Y ¿puedes explicar lo que me has dicho? Bueno, tenía consulta y cuando hemos terminado, pues hemos tenido una urgencia. Somos un equipo que nos dedicamos a la cirugía de obesidad y cirugía endocrina y un compañero mío se ha quedado a atender a un paciente y por esto he llegado un poco justo a la cita, pero esto, para eso están los equipos y los compañeros. No, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho de pues que ha habido una operación y tal, pero me gustaba la naturalidad con la que lo explicabas, ¿sabes? Que ya para la gente como una operación es algo guau, pero para ti es... Bueno, es nuestro día a día, sí, a la semana, bueno, al año, hablaré del año que igual son números más así, al año estamos haciendo bueno, no sé si se pueden decir nombres, en el Hospital Germán Stries aquí en Badalona. Estamos realizando unas 120 cirugías bariátricas, cirugías de obesidad, y más o menos unos 100 y pico también me dedico también a la cirugía endocrina de tiroides, cáncer de tiroides y bocios, y adenoma suprarrenal. Y esto, pues, entonces es nuestro día a día, como quien cambia el mecánico que está acostumbrado a cambiar ruedas del coche, pues nosotros quirófanos del día a día. Es heavy, ¿eh? Pues yo te he dicho antes a ti que tenía como una doble vía de mucho interés contigo. Ya veremos de qué hablamos más o qué fluye más. Una era, pues tu parte, lógicamente, de cirujano y estar enfocado en el tema de salud, obesidad, todo esto, porque al final sin salud tampoco hay rendimiento. Entonces me gustaría hablar de esto y bueno, muchas tendencias que hay ahora. Ya te comenté todo esto de el Ozempic, que si la microbiota, que si el segundo cerebro. Bueno, se dicen muchas cosas, pero creo que no se escucha a un profesional del tema que dé su opinión. Entonces me gustaría que luego la dieras. Pero luego hay otro tema que es, a mí siempre me preguntan todo el día por rendimiento y yo siempre digo que el máximo rendimiento es el de un cirujano. Entonces, no sé si os tengo sobrevalorados o no, o si es un mito, ya me lo dirás tú, pero yo siempre pongo el ejemplo a un deportista o deportista profesional, sobre todo. Yo siempre les digo que la pantalla final es rendir como un cirujano, porque al final un cirujano no puede tener un mal día. ¿O sí? ¿Tú puedes tener malos días operando? No puedes tener un mal día.
y un poco sí que estoy de acuerdo, de que tenemos que estar 100% tanto en la consulta externa. Nosotros hacemos 2 días de consulta externa y 3 días de quirófano. En realidad la cirugía programada puede ser más compleja, más sencilla, que siempre digo que no hay cirugía sencilla, porque hasta lo más sencillo pues no hay enemigo pequeño, ¿no? Pero esto que tienes que estar preparado para tanto la cirugía programada, pero para mí lo que es más reto es la cirugía de urgencias, ¿no? En las guardias, que entonces sí que ahí ya ni te dedicas a una cirugía bariátrica que está muy estandarizada. Siempre los pasos son ABC, igual que la cirugía de tiroides. En la cirugía de urgencias ya no hay tantos pasos a seguir, es más pues solucionar el problema y te pueden llamar a las 3 de la mañana, por la tarde, por la mañana, tienes que estar pues sí que a pleno rendimiento, tanto de habilidad quirúrgica como psicológico, mental, alimentario, no sé cómo decir, tienes que estar en forma en este sentido también. Ya iremos entrando en cada uno de los apartados, pero hay 2 cosas que tú has dicho que son muy importantes. Una es esa de estar siempre preparado, ¿no? Y la otra es la de, pues eso, que cuando te toca rendir no puedes tener un mal día. Y muchas veces lo he hablado con deportistas, que es que hoy no me siento bien y tal, y bueno, rindo mal o hacen su trabajo mal, ¿no? Y pienso, si fueras cirujano, ¿podrías hacer esto? Porque claro, tú seguro que al final eres humano y hay veces que tienes un mal día o no estás en tu mejor momento. ¿Cómo lo haces cuando eso coincide con una intervención? A ver, por suerte, a ver, ¿cómo lo hago? Mira, sí que es verdad que antiguamente había, ¿no?, el supercirujano que tanto te operaba un estómago como un colon, como el pulmón, como... Ahora sí que estamos sub especializados en patologías en concreto, sabemos mucho de una cosa en concreto. Entonces, ¿no? Trabajamos como un equipo, ¿no? Entonces, pues, si hay alguien algún día, evidentemente somos personas y pues te pones enfermo, estás de baja por cualquier motivo. Bueno, yo voy con un tape, que tengo una contractura cervical y estoy un poco así, pero sí que tienes que intentar estar en forma para lo que te llegue. Y esto, ¿no? Y la filosofía de trabajar en equipo, si un día uno no puede, va el otro, si te cubren y bueno, y así se funciona. No es cirujano, la cirugía no llega a ser cirujano dependiente, aunque siempre hay, ¿no?, compañeros con más experiencia que sí que, ¿no?, es súper valiosa, pero no acaba siendo cirujano dependiente. Si un compañero pues se pone malo, estamos el resto para suplir ese día de quirófano, para suplir esa cirugía. O sea que una de las cosas es que os ayudáis como equipo, ¿no? Claro, sí, 100%. Vale, entonces, bueno, yo creo que ya se puede contar. Tú y yo nos conocemos porque hace años, bastantes años, jugamos juntos a baloncesto, de unos años maravillosos que fueron la hostia. Y entonces, cuando teníamos que hacer esta charla, yo estaba pensando ahí, intentando recordar un poco, y pensaba cómo eras tú como jugador. Entonces, a ver qué opinas tú de lo que te voy a decir, porque yo te recuerdo a ti y, hostia, no eras el que más jugaba, no eras el más espectacular, pero lo que me viene a la cabeza de ti es, este tío, cuando se le necesitaba, nunca fallaba. Y más que por acertar, quizá lo que más destacaría de ti, y creo que eras de los mejores del equipo, o el mejor del equipo en hacer esto, es que eras el que cometía menos errores. ¿Sabes? Nunca te metías en un jardín que no tocaba. Y pensaba, desde mi desconocimiento, porque al final tampoco sé, pero digo, hostia, es que este tío estaba hecho para ser cirujano, ¿sabes? Bueno, yo creo que sí que estoy un poco de acuerdo, ¿eh? No sé si tanto como no cometer errores, pero yo creo que asumí también mi rol, que eso también a veces es difícil de entender dentro de un equipo de gente que trabaja, ¿no? Incluso en el hospital. Pues cada uno sabe en lo que es bueno, en lo que es malo y si está aquí es por algo, ¿no? Yo recuerdo que también no era de los más buenos ni el estrella del equipo, ni mucho menos, pero recuerdo que muchas veces era hasta titular en el 5 inicial. Claro, entonces, es que eso de los más buenos es relativo, porque yo te diría que sí que eras de los más fiables, ¿sabes? Sí, bueno, puede ser. Puede ser bueno,
bueno, yo recuerdo esto, ¿no? Que me gané la confianza en su momento y también creo que es también por esto, ¿no? Porque actitud, sobre todo, mucha actitud, mucha entrega, mucha personalidad y esto también, y asumir pues mi rol que el entrenador me decía y yo entendía así, que pues era bueno haciendo lo que hacía y ya está. Y entonces me gané un hueco ahí en el equipo ¿no? Y yo creo que también sí que se traduce un poco en lo que ha ido siendo mi vida ¿no? Mi vida profesional para hacer el MIR, ni mucho, pues para hacer la carrera, pero aparte de la carrera, mucha gente se saca la carrera y la carrera de medicina, pero el examen MIR, yo lo viví como, de los peores años de mi vida, el año de estudiar el MIR, porque era persistir allí, yo quiero este objetivo, y igual no sé si se puede extrapolar al mundo deportivo, pero quiero un objetivo, pues estoy ahí, me levanto a tal hora de la mañana, tengo esta rutina, tantas horas de estudio, biblioteca, no sé qué, y siempre hay tiempo, un poco de tiempo sacas para el ocio, para evadirte, pero sí que lo recuerdo, bueno, de los peores años en cuanto a... Luego ha sido muy bonito, ¿no? Y muy bonito de recordar, sobre todo, pero de los peores años en cuanto a, bueno, a que tenía ese objetivo y hasta que no lo conseguí, pues no paré, básicamente. Pues mira, ahora me gustaría hacerte... es que he hecho como una lista de preguntas que luego tampoco me las sigo y me las paso por el forro, pero son preguntas que mientras las pensaba decía, joder, es que esto se lo podría preguntar exactamente a un deportista. Entonces, te voy a hacer las preguntas y tú las respondes como cirujano, pero es que son un montón de situaciones que yo me encuentro en mi día a día con los deportistas, ¿no? Entonces, el primer tema que siempre sale es, pues, tomar decisiones o vivir o competir bajo presión. Y eso es algo que tú tienes que hacer bastante, ¿no? Entonces, ¿tú cómo gestionas la presión en una situación crítica? A ver, yo creo que para llegar a este punto de tener que tomar decisiones, primero tiene que haber una formación previa y yo me fijo, siempre tengo también como un referente, ¿no? Un mentor o alguien o sea, en el hospital te enseñan, somos muchos cirujanos, pero siempre tienes más afinidad con uno o lo que sea, y en este caso pues sería el entrenador o algún mentor en el mundo deportivo, no lo sé. Entonces siempre un poco me pongo en su piel, ¿no? Yo ¿qué haría? O sea, si X personas y mi mentor estuviera aquí, ¿qué decisión tomaría? Y como al final acabamos conociéndonos tantos unos a otros, pues tomó un poco la decisión, aparte de habiendo una base de formación y de conocimiento, la toma de decisiones es un poco así. Aparte de que sí que está muy estandarizado todo un poco lo que se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, en un politraumático. En un politraumático es un paciente que ha tenido un accidente de tráfico y que viene a urgencias y hay muchos cursos, muchas formaciones de politrauma en qué tienes que hacer, el ABCDE del politrauma, ¿no? Y lo llevas a quirófano si X factores se van cumpliendo, ¿no? Como un algoritmo en tu cabeza. Pero siempre un poco la decisión final sí que me fijo no es una corazonada. Evidentemente no actuamos por yo pienso esto y le voy a hacer esto, no. Se juntan una serie de factores y se tiene que tomar una decisión si ir a quirófano, si no, si ir al TAC, si no, ¿no? Un poco así, ¿no? Siempre hay una base de formación. Y en ese momento pues también intentas estar un poco más frío, no al principio cuando eres, bueno, a ver, que me considero joven, pero ya llevo 5 o 6 años de adjunto y ahora muchas veces soy el mayor de la guardia, así que también me toca en ese punto tomar decisiones. La experiencia es un grado también, pero sí, siempre hay que tener ese punto como de frialdad, no pensar ¿no? En que sea si es un familiar tuyo o si es un conocido tuyo o si fuera no sé quién, sino pensar que es un paciente X que viene por este problema, enumerar los problemas, enumerar los daños y actuar según las guías clínicas, ¿no? Nosotros, por suerte, ¿no? Hay mucha investigación, mucho estudio, muchas guías clínicas en las que basarte para la toma de decisiones, pero siempre pues, es difícil tenerlas a veces en la cabeza en el momento agudo, ¿no? En el momento caliente de la cirugía o del politrauma. Vale, y en esta toma de decisiones, pero en la parte más táctica, porque aquí estaría un poco
la parte estratégica que tú te puedes preparar con anterioridad, ¿no? Y que son esos quirófanos programados que tú decías, más o menos me espero lo que puede haber, pero siempre, a veces puede haber una toma de decisiones táctica, que al final es decisiones que tienes que hacer en ese momento, sin mucho tiempo, que, bueno, tú te preparas antes por tu experiencia y por lo que sabes, ¿no? Pero que ese momento te obliga a tomar una decisión. Ahí, cuando no hay tiempo y es en el acto, in situ, ¿cómo lo enfocamos? Mira, cuando no hay tiempo y el paciente está en el momento agudo de que está sangrando, hasta ahí, hasta en esa situación, hay guías clínicas de cómo actuar. Y es también entrenarte a aprenderte esas guías y a intentar actuar según esto. Evidentemente, siempre hay luego, no siempre lo digo, ¿no? En la medicina no son matemáticas, no es el paciente, muchas veces no se comporta como las guías y a veces tienes que tomar decisiones un poco improvisadas. Sí, pero sí, siempre eso intentamos hacerlo lo mínimo posible. Intentamos dejar al mínimo la improvisación. Evidentemente también tiene que haber un entrenamiento. Cada X tiempo pues tenemos que volver a hacer los cursos de formación de politrauma. La experiencia también es un grado. Si has presenciado o has estado en quirófano en 100 politraumas, pues sabrás actuar y valorar mejor y tomar mejores decisiones que si has estado en 5. Entonces, evidentemente, eso es un entrenamiento, aunque sea un poco raro decirlo, que un enfermo, un accidente de tráfico sea un entrenamiento, pero para nosotros es esto, es tal cual. Si has visto 100, pues tomarás unas decisiones mejores que si has hecho 5, ¿no? O sí. Entonces, en ese sentido, pues la experiencia es un grado, el entrenamiento en cuanto a conocimiento, a saberse las guías, y esto, ¿no? Y siempre en la cabeza, ¿qué haría X si estuviera aquí? ¿O qué haría tal persona si estuviera aquí? Yo eso lo he pensado muchas veces, sobre todo en situaciones ya difíciles, ya que se salen de guía y que se salen de contexto. Esa es buena, la de qué haría esta persona si estuviera aquí. Esa que se la apunten porque creo que es bastante aplicable a otros ámbitos. Y a nivel de esta preparación, pero vinculada con la mentalidad, ¿tú tienes un ritual previo, como los deportistas antes de competir, algo que hagas antes de entrar a quirófano, más allá de equiparte y todo esto, o no? No, ritual previo no, simplemente pues evidentemente el café de por la mañana no puede faltar, no, pero ritual previo de pues ir bien, descansar para el día antes, desayunar antes de ir al hospital o incluso a veces en el hospital al llegar pues un café y un desayuno, un pequeño desayuno, simplemente para poder, yo que sé, nunca se sabe, en quirófano siempre decimos que sabemos cuándo entramos pero no cuándo salimos. Nunca sabes lo que puede durar una cirugía, lo que se puede complicar, X. Entonces, pues siempre esto, ¿no? Pero ritual en sí, no. Sí que tengo un gorrito que me pongo siempre, me gusta llevar siempre el mismo gorrito, pero en cuanto a ejercicios previos y cosas de estas, no tengo más rituales que ponerme el gorrito favorito y nada más. Vale, y después, o sea, ¿cómo desconectas o cómo, no sé, limpias la cabeza o te evades después de una jornada complicada, una guardia complicada, una operación que incluso a veces puede no haber salido bien? ¿Cómo es ese post? No, el post, eso también siempre decimos, que las guardias acaban, ¿no? Que puede ser muy liada la guardia, no dormir en toda la noche, estar a tensión porque tienes... O al revés, una guardia súper tranquila, que no hay, o sea, sí que hay urgencias, pero a una hora decente. Por la noche no vienen accidentes, no vienen cosas emergentes y podemos descansar. Pero siempre digo lo mismo, ¿no? Que las guardias empiezan y terminan, ¿no? Tenemos que trabajar esas horas y cómo me vado, pues al día siguiente haciendo planes o descansando en casa o explicando lo que he hecho, ¿no? Que eso también siempre... ¿no? Me gusta hacerlo, ya sea con la pareja, con amigos, pues me ha pasado esto, he hecho esta cosa. Sí que a veces también nos llevamos un poco el trabajo a casa, ¿no? O sea, no es cambiar una rueda de un coche, evidentemente. Son pacientes que dejas en el hospital, que te vas de guardia y te vas a tu casa, pero el paciente sigue ingresado en el hospital, hay otro equipo de guardia que entra que se ocupa de él.
Y siempre te vas un poco con, ¿no? con el pensamiento de esa persona cómo irá, ¿no? Pero eso es, bueno, eso es parte del trabajo, esto siempre lo vamos a tener. O sea, nunca llegas a casa y mente en blanco y no pienso en nada. No. Pero sí que, bueno, trato de explicarlo a mi gente, a mis parejas. Siempre que nos juntamos un grupo de compañeros médicos, pues hablamos siempre de anécdotas, de cosas que nos han pasado. Y eso también forma parte de evadir, de explicarlo y evadir la mente. Es que ahora que decías esto, o sea, me ha gustado mucho la idea esta de tener claro que la guardia se acaba y pensaba, ¿qué le dirías tú a lo mejor, no sé, a un deportista profesional o amateur, pero sobre todo el deportista profesional que está toda la semana preparando un objetivo, y el amateur también, pero cuando vives para eso y llega el objetivo, juegas el partido y muchas veces no sale bien porque no siempre ganas, pierdes? ¿Qué les dirías para ese post partido? Que cuando les cuesta mucho el desconectar de ahí, ¿sabes? Pero tampoco sé si es más importante que lo que te ha pasado a ti. No lo sé. Yo más que nada, el no caer en la frustración o no caer en que me ha salido mal o de esto, ¿no? A veces, yo igual a veces también en el trabajo, pues hay cosas que a veces salen no como tú querías, lo que sea, pues intentar aprender de los errores, intentar explicarlo, hablar fríamente de cuál ha sido el problema. Mira, lo único, eso sí que igual sirve, porque es una cosa que hacemos habitualmente en la cirugía programada. Y yo intento hacer muchas veces también en las cirugías de urgencias, que es grabar la cirugía, ¿no? Para así, pues, si hay alguna cosa que harías diferente, cosa que, ¿no? Verte tú mismo haciendo ese ejercicio o haciendo esa cirugía. Ahí aprendes de errores ¿no? Y ves cosas que no te gustan de ti o que cambiarías, en la próxima cirugía la haces diferente. Y luego también veo muchos vídeos de otra gente que admiro y que me quiero en la que me quiero, ¿no? fijar y de la que quiero aprender. Porque viendo, muchas veces los residentes pequeños se quejan de que, ¿no? O cuando eres adjunto joven, te quejas de que no me dejan operar o solo estoy viendo una cirugía o estoy ayudando y viendo se aprende mucho. Se aprende mucho, así que... Y en las guardias, yo muchas veces también en las guardias, si tengo una guardia tranquila, pues me pongo con el portátil y pongo a ver vídeos de otras cirugías, de otros compañeros, ya no ni de mi hospital, sino de otras partes del mundo donde hacen las cosas muy bien y intento pues aprender detalles, gestos, maneras de hacer, trucos que nos ayuden pues a mejorar siempre. Entonces, ¿qué diría? Pues que esto, ¿no? Que la frustración a veces también es un inconveniente a poder seguir mejorando. Entonces yo creo que si te sale algo mal, pues lo que tienes que hacer es intentar aprender de tus errores, si no viéndote, grabándote, viéndote tal, hablarlo fríamente con compañeros, con otros profesionales, con tu familia, con tu pareja. Me ha pasado esto, tal, y pues seguir entrenando y aprendiendo a ser mejor, básicamente. No todo se gana no todo se gana en la primera cirugía, ni en el primer partido, ni en el tal. No, me gusta mucho lo que has dicho porque al final, sin saberlo, has explicado lo que hacemos realmente con los deportistas muchas veces, que es luego tenemos nuestro momento de la semana para ver lo que ha pasado, analizarlo, ver el vídeo o lo que sea. Y esto está bien porque hay mucha gente que se piensa que deportistas que trabajan con nosotros hay como un overthinking o un sobrepensar en lo que han hecho, y yo siempre digo que muchas veces es lo contrario. Precisamente como trabajas con nosotros, cuando ha terminado el partido, desocúpate y despreocúpate de eso y céntrate en desconectar, en cuidarte y otra cosa, porque ya tendrás tu momento durante la semana para poder analizar lo que ha pasado con más perspectiva. O sea, que está igual que dijeras eso. Y luego de esto que has dicho de que te gusta ver gestos o trucos de otros profesionales, ¿crees que podrías comentar alguno? No sé si es una cosa muy técnica o algo que sí, podrías comentar de que alguna vez has visto y dices, hostia, esta me la apunto. Sí, claro. Nosotros ahora hacemos mucha cirugía robótica, ¿no? Con el robot Da Vinci, el típico. No sé si estáis familiarizados, pero ahora hay un boom de tecnología robótica en la cirugía. Y bueno, esto no deja de ser una novedad, que te pongan una consola y operas desde una consola y unos brazos se mueven solos. Bueno, los mueves tú desde la consola y eso requiere también un aprendizaje técnico. Entonces,
Sí, yo con bueno, mis compañeros y yo en el hospital nos fijamos mucho pues, de otros cirujanos que tienen mucha más experiencia, pues de Estados Unidos o de Europa X, para aprender detalles técnicos que nos pueden ayudar a pues simplemente a disminuir el tiempo quirúrgico, a no hacer movimientos, como decimos, gratuitos, sino pues si haces un movimiento que sirva para algo, poner las pinzas de una manera diferente. Las pinzas tienen unas poleas que se articulan, pues ponerlas de una manera diferente para que no estén dentro del campo quirúrgico. Detalles técnicos que sí, tenemos muchos detalles técnicos en que nos fijamos de otros cirujanos para esto. Una de los motivos, una de las cosas es para ser más fino, para hacer una cirugía más precisa, más fina, y la otra es, sin ir más lejos, para disminuir el tiempo quirúrgico, para operar más eficiente de una forma más rápida. Está guay. Y ahora te quería preguntar te quería decir que me hablaras del estrés, porque al final, o sea, la tensión de tu trabajo y todo ese estrés que conlleva, claro, no sé hasta qué punto depende de cómo sea cada uno, ¿no? Pero cómo se vive el estrés en tu trabajo, o cómo lo vives tú. No, mira, el estrés sí que es verdad. Y yo en ese sentido tengo también que ejercitarlo un poco, porque muchas veces vamos ahí, ¿no? Vamos trabajando y sí que vas estresado y sí que ves que es un problema, pero no le pones solución, y creo que es súper importante, porque el estrés no deja de ser un estado anímico que lo que te hace es estar en alerta, se mueven y se secretan una serie de hormonas, de neurotransmisores que hacen que estés taquicárdico, con insomnio, en alerta, ¿no? Tu estado también hemodinámico cambia, y esto no es bueno. Yo creo que no es bueno, pero ya para la salud en sí, ¿no? Aparte de que el estrés ha relacionado con 1000 otras patologías, ya para el día a día es buenísimo un rato de evadirte. Yo, por ejemplo, pues cuando salgo de trabajar, ya llego por la tarde a casa, ya lo que sea, pues me voy al gimnasio, intento pues, hacer mis cosas, o incluso quedar con amigos, yo qué sé. Evadirte y en ese sentido trabajar ese estrés de una forma en la que cada uno se sienta cómodo, ya sea haciendo yoga, ya sea yendo al gimnasio, ya sea como sea. Pero sí que, bueno, hubo una época que no lo trabajaba nada, y simplemente pues vas allí como, ¿no? Trabajando, haciendo 1000 horas, y llegas a casa por la noche cansado y estresado y pensando en el día siguiente. Y creo que es súper importante parar y trabajarlo, y es igual. Y pues si haces menos horas, o si facturas menos, pero no puedes vivir con estrés, porque eso a la larga conlleva una serie ¿no? de problemas, ya incluso de salud, de actitud, de estado de ánimo. Estás más irritable, estás más, ¿no? con tus compañeros, con tu familia. Entonces yo creo que sí que hay que trabajarlo, cada uno como se sienta cómodo, pero hay que trabajarlo. Está guay que lo digas eso, porque seguramente mucha gente se puede ver reconocida en algún momento o en algún punto. Y luego, ¿tú crees que un cirujano necesita una personalidad específica? ¿Crees que hay que ser de una manera especial o no? No te voy a preguntar si hace falta ser un chulo para ser buen No. cirujano. ¿Cómo lo ves tú esto? No, pero sí, o sea, justo en mi hospital lo decimos, que hay una pasta especial, sí. De una pasta especial, sí. No sé definirlo cómo tiene que ser un cirujano, porque también entre nosotros somos muy diferentes. Pero de una pasta especial, sí. Sí. No sé definirte ¿te cómo. refieres yo qué sé, a seguridad en uno mismo, a no ser una persona pues, que muy indecisa? Bueno, supongo que si nos analizas a todos juntos, seguro que habrán puntos en común de seguridad en uno mismo, de personalidad, de frialdad en la toma de decisiones. No lo sé, pero sí que viéndome a mí, viendo a mis compañeros, viendo tal, sí que hay algo que somos iguales dentro de que ¿no? Cada uno somos diferentes de una manera de pensar, lo que sea, pero sí que el mundo quirúrgico en general, no solo mi especialidad,
pero el mundo quirúrgico hay que ser un poco especial, sí. Te lo preguntaba también porque la gente a veces sobrevalora o sobreestima, que piensa que los deportistas profesionales todos son súper valientes, son casi superhéroes y que no eres inseguro si eres deportista profesional, ¿no? Y hay un montón que lo son. Pero ¿realmente tú crees que un cirujano puede ser inseguro? Mira, ahí ahora emularé las palabras de un compañero mío también, que estoy de acuerdo también. O sea, dentro de que creo que tenemos una mentalidad especial, siempre dice, ¿no?, que un cirujano no se nace, sino que se hace. O sea, que evidentemente hay momentos de bajón, hay momentos de que pierdes un poco la confianza en ti, sobre todo cuando eres joven al principio, que, hostia, sirvo para esto, no sirvo para esto. Pero conforme pasan los años, conforme vas haciendo, conforme vas aprendiendo, yo creo que hay un porcentaje muy bajo de compañeros que han dejado la especialidad por falta de confianza o por falta de tal. Simplemente la han ido trabajando de una manera u otra, pero yo creo que esto, que no es que se nazca ni tengas un poder sobrenatural comparado con el resto de personas, ni mucho menos, sino que pues te vas haciendo cirujano con el tiempo, vas haciendo, vas aprendiendo cosas, te vas fijando en otras cosas. Si pierdes confianza un día porque una cosa te ha salido mal, pues otro día la ganas, X. Pero esto no, te formas más en esto, lees, miras vídeos, lo que sea, pero te vas haciendo cirujano con el tiempo. Ya te digo, pues esto, ¿no? Hasta el que veías, el residente que veías que empezaba, ostras, es flojito, ostras, es poco hábil, ostras, anuda mal, coge mal la pinza, lo ves torpe. Pues sí, pues es un residente que de entrada, en cambio, hay gente que ya de estudiante o tiene el padre que es cirujano y lo ves, hostia, lo ves súper hábil ya de R1, y al final se acaban un poco equiparando todos. Al final ese residente torpe de R5 acaba siendo un máquina y ya está. Quiero decir, se aprende todo, se aprende la habilidad. Siempre, ¿no? Siempre ves uno que naturalmente es un poco más hábil que otro, lo que sea, pero siempre acabas ¿no?, aprendiendo gestos, movimientos, ¿no?, las guías, acabas estudiando igual que otra persona. Quiero decir, estoy muy de acuerdo con mi compañero, ¿no?, que no naces cirujano, sino que te haces cirujano. Pero en esa parte que tenéis en común, esta diferenciación entre... Es que yo ahora mismo no me imagino como una persona súper emocional operando, ¿no? O como mínimo tiene que tener mucho control emocional de lo que hace. Y yo me imagino, aunque me la juego así, quizá me equivoco, pero que las decisiones que tomáis son como muy racionales, ¿no? Está como todo muy racionalizado. ¿Hay lugar para la intuición o no? Bueno, es lo que te comentaba. En la cirugía programada, tú al final vas a hacer un procedimiento quirúrgico, ¿no? Tú sabes que le tienes que quitar el sigma, ¿no?, una parte del colon a ese paciente, yo qué sé, o el tiroides, o lo que sea. Y sabes que para hacer ese procedimiento tienes que abrirlo de una manera o hacerlo, ¿no?, poner los puertos para trabajar. Primero, el primer paso es este, el segundo paso es el otro. Acabas mecanizando y estandarizando una serie de pasos que en realidad no estás pensando, estoy operando a Manolo García, que es el padre de aquel chico que vino a la consulta, que eran dos. No estás pensando en... Si te paras a pensar, sí, pero en ese momento que estás trabajando, estás haciendo una serie de pasos que has aprendido, que tienes que estar tu mente fijándote allí y focus en esa cosa, porque pues para que no te sangre nada, para ver bien los planos, para no lesionar otras estructuras, para lo que sea. Entonces estás concentrado en esa cosa y sí que no tienes nada emocional, no estás... porque está todo bien, estás yendo bien por el plano, la cirugía, el paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, no, en ese sentido no. Sí que cuando, por ejemplo, yo qué sé, tienes algún problema, alguna complicación, lo ves en planta, ya ha ido la cirugía, tal, entonces ahí sí que, bueno, te puedes implicar un poco y siempre hay una implicación con el paciente, con la familia, que
quieres que vaya bien, quieres lo mejor para el paciente y ahí sí que puede haber algo más emocional. A mí me ha pasado yo qué sé, lo que sea, paciente ha ido X o ha tenido tal problema o lo que sea, y he tenido implicación emocional con alguna familia en concreto porque me he visto, ¿no? O por experiencias previas o con mi familia, lo que sea, me he visto identificado y sí que he tenido algún así que, ¿no? que se salta un poco la lágrima, pero en sí, en la cirugía en sí, en el quirófano, no hay, o sea, no hay ese estado emocional de decir, ostras, estoy afectado por esto. No, sí. O sea, sí, tú estás concentrado en lo que estás haciendo, en el paso 1, paso 2, paso 3, tal, tu compañero te ayuda, hay una conversación, hay un feeling, sí, al final siempre, ¿no? Siempre el primer cirujano es como el director de orquesta, por decirlo así, ¿no? Y los otros, ¿no? Y los dos ayudantes, normalmente si es una cirugía abierta hay dos ayudantes, pues te van ayudando para que tú veas bien, operes bien, no tengas ninguna complicación. Entonces es una serie de pasos que todos tienen que ir actuando en sintonía, ¿no? Y trabajando en equipo, súper importante. No, creo que lo has explicado muy bien. Pero mira, hay una cosa que has dicho de ese punto ahí familiar. Si tú tuvieras que entrar en un paciente que es un familiar tuyo, sería mejor, familiar muy cercano, o una persona muy cercana a ti. ¿Crees que sería mejor que lo intervinieras tú o mejor no hacerlo y que lo haga un compañero? Bueno, esa es buena pregunta. A ver, yo he operado a mi madre. He entrado a quirófano a operar a mi madre de una hernia, que es una cirugía ambulatoria, lo que sea. Bueno, y la operé yo también porque sé que es una cirugía que se complica poco. Si fuera una cirugía igual de urgencias, una cirugía un poco más grande, una cirugía mayor, sí que igual pediría que a un compañero que la operara. Sí que igual sí. Hay compañeros que no, que prefieren entrar ellos, pero yo no sé, creo que en ese sentido sí que podría tener igual una implicación emocional. Sí, aunque no, al final siempre acaba siendo lo mismo, ¿no? Yo no veo a mi madre, no, a un familiar, no lo ves. Nosotros ponemos el campo quirúrgico con las tallas y acabas viendo un campo quirúrgico que es igual que el de otras personas. O sea, no. En ese sentido, no tienes implicación emocional cuando estás allí en el campo quirúrgico. Y por dentro, el abdomen somos todos iguales, la anatomía es igual, da igual una persona que otra, pero sí que si fuera una cirugía mayor, pues igual sí que preferiría que entrara otro compañero. Sí. Pero hay gente que no, hay gente que les da igual y lo operan ellos a sus familiares y X. Vale. Y por cerrar este tema, así la parte más de cirujano y rendimiento, esta pregunta me la guardo para el final. Cuando has dicho antes lo de trabajar en equipo y esta gestión de equipos, ¿alguna vez has operado con alguien que te caiga mal? O sea, dentro del equipo hay alguien con que digas, joder, pues con esta persona no tengo ningún tipo de feeling y no me gusta, pero bueno, yo tengo que trabajar. Y eso pasa en cualquier empresa, en muchos equipos profesionales y en otros entornos. No siempre tienes a tu lado la gente con la que tienes más feeling para conseguir los objetivos. A ver, que me caiga mal, no. O sea, yo me considero un tío muy fácil de trato y me llevo bien. La verdad que no tengo ningún problema en ese sentido con mis compañeros. Pero sí que a veces hay situaciones en quirófano o discusión en la manera de hacer o en lo que se está haciendo o en lo que sea. Uno lo haría de una manera, otro lo haría en otra. Y en ese momento sí que igual hay que hacer paramos, vemos bien qué es lo que pasa, qué es lo que hay que hacer, X, sobre todo en situaciones emergentes, sangrados, cosas, ahí ponerse nervioso no es la solución. Pero sí, o sea, a ver, sí que, o sea, yo no, por ejemplo, creo que no me llevo mal con ninguno de mis compañeros, pero sí que en toda familia hay problemas y sí que, pues, hay compañeros que han coincidido de guardia o han coincidido quirófano, pues
siempre dentro de lo posible se intenta evitar esas discrepancias, ¿no? Esos problemas ya más sociales, más entre personas que lo que sea, ¿no? Y para eso siempre también hay la figura del Cap Clinic, que es como el jefe de equipo, ¿no? Luego está el jefe de servicio, pero por debajo hay jefes de sección o jefes de equipo, que es sobre todo para esa gestión de personas, ¿no? De controlar estos problemas e intentar que no pasen y porque, bueno, puede ser un problema serio, ¿no? Entonces, esto, bueno, yo por suerte no me he encontrado y esto un poco se lo dejo, ¿no? La solución y el cómo ¿no? Y el cómo hacerlo y tal, yo creo que es competencia de los CAPS Clinics, de los jefes de servicio, de alguien que esté por encima con más jerarquía, que ponga orden, ya seas, no sé, haciendo un equipo más afín, no lo sé. Pero sí, como en yo creo que como en todo equipo, como en toda familia, como en todo equipo de básquet, de fútbol, lo que sea, dentro del mismo equipo, seguro que no todo el mundo se lleva bien o no todo el mundo tiene afinidad, pero se trata de llegar a un punto de que vamos todos para el beneficio del paciente o para el beneficio del equipo, ¿no? Que intentas trabajar todos a una. Y entonces yo creo que ahí en quirófano o en un campo de fútbol o en un campo de básquet o donde sea, pues tienes que separar eso y ¿no? Los dos queremos lo mismo, que es lo mejor para el equipo, lo mejor para el paciente, así que en ese sentido yo creo que hay que ser buen profesional y es como se define, yo creo, también un buen profesional. Bueno, pues paramos aquí la primera parte. Creo que ha sido bastante interesante. Dale una vuelta a todo lo que ha salido y en el siguiente episodio vas a tener esa segunda parte con Albert Caballero hablando de todos los temas estos de salud, obesidad, microbiota, intestino segundo cerebro, Ozempic, productos que están de moda ahora para adelgazarse. Bueno, hablaremos de todo esto desde una visión de salud, porque sin salud no hay rendimiento, y eso lo dejamos para el siguiente. Recuerda, si no estás en la newsletter, apúntate para no perderte nada y estar al día de todo lo que hacemos, y nos vemos en el siguiente.